Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, profesora Amanda, Joana, bienvenidas. Eh, un gusto hoy encontrarnos bajo, digamos, este medio. Un día frío nos ha tocado para todos y les agradezco por tomarse el tiempo y el compromiso, como siempre digo, con su formación, para hoy venir a abrir la puerta un poco de lo que es el mundo de la pedagogía especial. En la clase anterior estuvimos como haciendo una aproximación muy general, una reflexión muy, digo, paulatina, de aproximación y de curiosidad, digo yo, ¿no? Como mirar un poco de lejos lo que es este gran campo que cada día está sufriendo transformaciones. Vamos a empezar a mirar conceptualmente eh, los contenidos del eje 1 que ya los vamos a mostrar en la presentación. Bueno, les agradezco, quería decirles que ya está en el aula virtual la carpeta de la bibliografía del eje 1, con las profes que me están dando una gran mano. Ahí vamos a armar el trabajo práctico del eje 1 para el día lunes. Seguramente ya vamos a estar eh, propiciándoselos, vamos a estar haciendo la clasecita de consulta también que hacemos, eh, vamos a decir, regularmente. Y bueno, no sé, profe, si quieren hacer algún comentario, quieren compartirnos alguna reflexión antes de comenzar. Yo mientras aprovecho a buscar la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. No, simplemente, bueno, eh, como dijo el profe, ¿no? Eh, el compromiso que nos compete hoy de estar acá con la virtualidad, se les agradece a todos. Y como es, en el campo virtual estaba el foro, ¿verdad, Nico? Que tenían que ir completando los estudiantes. Sí, gracias por mencionarlo, profe, porque ahí me estuvo escribiendo una compañera que dice que no ha podido visualizar las participaciones, las intervenciones de los colegas, de los padres, de sus compañeros y compañeras Claro. estudiantes. Eh, si hay algún problema, tal vez haya algún detalle con la configuración del foro. De ser así, les pido que nos informen, les avisen a los profes Sí. o me digan a mí para ver cómo lo resolvemos. Pero la idea es como una actividad introductoria que nos implique un poco, nos empieza a saber hacernos saber, valga la redundancia, que nosotros tenemos que por lo menos transitar algunas experiencias teóricas. Ojalá pudiéramos hacer alguna experiencia práctica. Ya vamos a ver si al final del programa, digamos en la unidad 4 en el eje, perdón, 4, eh, podemos abocarnos un poco a pensar las intervenciones con pedagogía especial, desde la pedagogía especial, ¿no? En ese sentido. Así que eh, gracias por el recordatorio y bueno, vamos a compartir la presentación del eje 1 que tenemos para hoy. Quiero decir rápidamente que hoy estamos de paro en la Universidad Pública Argentina. La verdad que para mí es importante tomarnos un minuto y medio para decir que no la está pasando bien la universidad pública, ni sus estudiantes, ni sus docentes, ni sus no docentes, ni sus investigadores, ni sus extensionistas. Toda la comunidad universitaria está sufriendo, digamos, eh, un destrato, por decirlo de manera un poco tanto prolija, eh, con su trabajo, con su compromiso, digamos, ahí voy admitiendo. Eh, la verdad que es necesario visualizar, decir que el gobierno no puede dejar de hacer caso omiso a la demanda de la mejora de los salarios de lo que es la universidad pública argentina, que es modélica en el mundo, que da mucho nivel, digamos, y vamos a decir, tanta buena reputación, historia, prestigio que nuestra universidad tiene, no es casualidad, ¿no? Eh, Digo, siempre, como decía fuera de la grabación, muchas veces al poder político de las políticas públicas, en este caso en la universidad pública, en la educación superior,
no conviene, vamos a decir, invertir demasiado porque la universidad justamente si hay algo que forma como espacio colectivo de construcción del conocimiento, son sujetos pensantes, vamos a decir, críticos, que interpelan la realidad, que trabajan y luchan por un bien común. Y en ese sentido es muy angustiante que en estas épocas, en estos tiempos, estemos en esta situación tan pauperizada, ¿no? Digo, en general la universidad está perdiendo el financiamiento de público eh, y se están ubicando en otras prioridades, ¿no? De la política de Estado a nivel de gobierno nacional, como es la vigilancia, la seguridad, el espionaje y otro montón de campos que no dejo de decir que no sean importantes, pero sí da mucha bronca que se haga, vamos a decir, caso omiso, como decía, que no se presta atención a las demandas de los trabajadores de la educación pública, que como repito, tanto prestigio y calidad de formación en los profesionales que egresan siempre ha tenido, ¿no? Así que en ese sentido les agradezco el tiempo para hacer la reflexión y bueno, para decirles que también hoy hemos hecho virtualidad, más allá de que el día está frío, hay mucha gente enferma, porque ha subido el pasaje de Mercedes a Darar, vamos a decir, los bolsillos están agotados, las familias no tienen recursos para viajar, para trasladarse, para materiales, entonces tratamos de migrar un poco a la virtualidad de nuestra propuesta para que en ese sentido también seamos conscientes de que no son buenos tiempos desde el punto de vista económico y que hoy estudiar en la universidad pública, no solamente trabajar, sino estudiar, es un grandísimo esfuerzo y sacrificio que hacen todas las familias, sus viejos, quienes los ayudan y demás. Así que es importante comprometerse con esta formación y seguir luchando por una universidad pública gratuita, inclusiva, de calidad y de acceso irrestricto, ¿no? Como derecho humano y no como servicio, vamos a decir, esencial como por ahí se ha constituido, ¿no? La verdad que es lastimoso, pero es lo que dicta en estos tiempos y hay que seguir atentos, hay que seguir, no digo resistiendo, pero sí hay que seguir eh, vigentes en la lucha de cuidar el espacio que la universidad significa para la mejora de la calidad de vida de todas las personas que quieren estar, han transitado y transitan y transitarán sobre todo en ella, ¿no? Así que hoy, bueno, gracias por la reflexión y vamos a comenzar. Vayan guardando las preguntitas, vayan como de alguna manera teniendo en cuenta todas aquellas reflexiones que nos quieren compartir, si quieren escribir en el chat, si quieren, eh, vamos a decir, hacer algún comentario o consulta, ya saben, vamos a tener ese espacio en un ratito cuando terminemos de hacer la presentación. Si me piden ingresos, yo voy a estar cortando para dar ingresos y profes, si quieren hacer un aporte, igual como los estudiantes, abren el micrófono, piden la palabra y vamos entre todos haciendo, eh, vamos a decir, comentarios, reflexiones para ir sumando, ¿no? Bueno, Profe Nico, sí, antes que adelante, comience, diga. ahí acabo de entrar a la plataforma y se pueden visualizar los comentarios del foro. Ah, bueno, bueno. Entonces debe ser justamente que por ahí la compañera no está clicando en el botón adecuado o no está ingresando en el espacio específico. Profe, Sí, a mí solo me dejan ver algunos nomás, no me dejan ver todos, 2 o 3 me dejan ver nomás. ujú. Bueno, vayan explorando, vayan investigando, vayan viendo cómo poder, digamos, participar. Debe haber alguna posibilidad e indaguen ahí. Y si no, lo van haciendo saber en el grupo de WhatsApp. Lo importante es que ustedes puedan, vamos a decir, volcar su reflexión, su pensamiento Sí, y su participación de acuerdo a la consigna
está propuesta realizar, ¿no? Sí, Por ahí, en añadir un tema nuevo, solamente veo dos nomás, la de usted, profe, y la de otra compañera. Solamente hay dos publicadas. bien. Eh, estaría bueno que, no sé si les parece añadir nuevo comentario, y ahí sí pueden hacer un nuevo comentario, añade un nuevo tema, y ahí solamente yo visualizo a Lucía Pastén, que ha comentado, y al profe Nicolás. Son las únicas dos que se visualizan. Profe, pero ahí sale donde dice foros de actividad. Había que apretar ahí y desde ahí ingresar. Sí, apretás ahí, foro de actividad, y después dice añadir un nuevo tema. Y apretás ahí nuevamente y ahí escribís. Sí, eso hice yo y totalmente. En el foro de primaria hay seis comentarios ya. Ah, yo estoy en el inicial. Y Bien, ahí después completas y pones enviar el foro. Y ya está. muchísimas gracias, profe, por el asesoramiento técnico ahí. Sí, recuerden que esta actividad, como la consigna lo manifiesta, es obligatoria y es muy importante para nosotros que ustedes puedan participar respondiendo las consignas. Queremos saber por dónde van, qué están pensando, cuál es su sensación, su apreciación introductoria respecto a este campo tan interesante, ¿no? Así que gracias por los detalles. Acuérdense que hasta el 28 de agosto hay tiempo para hacer este aporte, añadir un nuevo tema y después que esperar que alguno de los compañeros se lo comente, porque hemos previsto esto con el equipo. Nos parece más rico que ustedes puedan leer la intervención de una compañera, de un compañero, que les puedan dejar un comentario acerca de, o que elijan algunas intervenciones, lo que andan los temas que han añadido, los comentarios, las reflexiones que van incorporando los compañeros y las compañeras, y el que más le parezca, el que más le sorprenda, el que más le produzca, digamos, eh, vamos a decir, sorpresa, les llame la atención, les guste o lo quieran como comentar o preguntarle al compañero, ahí van respondiéndole y haciendo, interactuando, ¿no? En la virtualidad, que esa es la intención, que ustedes puedan dialogarse, aunque sea con una pregunta, o mejor dicho, una participación, una opinión, si queremos llamarle de esa manera, a la participación que ha añadido el compañero o la compañera, ¿no? Bueno, eh, ahí vamos a comenzar. Gracias por todos vamos a decir, los detalles para ir, vamos a decir, simplificando, para ir facilitando, para ir asesorando, para ir acompañando, ¿no? Gracias, profe, por siempre estar ahí ayudando y la duda, repito, que tengan, váyanla compartiendo y consultando. Bueno, ya son y 20, vamos a comenzar. Como ustedes estuvieron revisando en la clase anterior, que estuvimos como jugando un poco a acercarnos a lo que es la pedagogía especial, eh, en este espacio siempre digo, y lo tengo que volver a repetir, y me parece excelente que así sea. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión, vamos a decir, de abordaje, una cuestión de enfoque, de conocimiento. Repetir que la pedagogía especial, como un espacio de formación, eh, dentro de los profesorados que hay en la provincia de San Luis, tanto en las universidades públicas como en los institutos privados, es el único en su naturaleza. Es decir, es el único plan de estudios del profesorado primario y inicial de la UNVIME, los espacios de profesorados que tienen este espacio de formación, valga la redundancia, que tienen esta consideración, que tienen esta propuesta, este trayecto en el cual hacer la experiencia, vamos a decir, de reflexión, de lectura, de la teoría, de la historia, y obviamente que hablar de pedagogía especial necesariamente nos lleva a empezar a pensar en la educación especial, que es símil, vamos a decir, casi, podríamos decir que están en estrecha relación con la pedagogía especial, pero no es lo mismo hablar de educación especial que hablar de pedagogía especial. Ya vamos a ir descubriendo por qué, cuál es su, vamos a decir, especificidad, y a su vez también podemos decir que
hablar de educación especial es hablar de un campo de lo que es la educación en su totalidad, y hablar de pedagogía especial también podría decirse que es un derivado, es si ustedes quieren, una rama de la pedagogía como campo disciplinar especializado, ¿no? Como campo disciplinar específico. Ya vamos a ir abordando porque estos temas que son para comenzar a pensar, ¿no? La pedagogía especial como herramienta, como recurso de conocimiento y como herramienta práctica para la intervención de un profesor en el nivel inicial y como un profesor en el nivel primario, ¿no? Entonces, en el módulo 1 necesitamos dar cuenta que vamos a sostener, o mejor dicho, vamos a compartir los fundamentos históricos, científicos, entre comillas, digo científicos, eh, pero hay que mencionarlo para después ponerlo en debate. Vamos a compartir los argumentos disciplinares que compone el espacio disciplinar o interdisciplinar, para decirlo con mayor precisión, de la pedagogía especial, ¿no? Que no lo vamos a ir descubriendo, y sobre todo a lo largo de la historia las acepciones. ¿Qué quiere decir las acepciones? Las distintas, vamos a decir, comprensiones que se han tenido del fenómeno, del concepto, o las distintas conceptualizaciones de acuerdo al contexto en el que se encuentre, ¿no? Un fenómeno, de acuerdo al contexto cultural, histórico y social al cual ha atravesado un fenómeno. Entonces, hablar de epistemología de la pedagogía especial, ¿no? Y de la pedagogía especial, porque acá hay que aclarar que justamente la epistemología es una rama de la filosofía que se encarga, se preocupa, tiene como objeto de estudio hacer los fundamentos, o vamos a decir, legitimar las formas de conocimiento que se han construido a lo largo de la historia de un fenómeno, de un objeto de estudio, como en este caso es la pedagogía especial, ¿no? Para nosotros. Es alguna palabra difícil, yo sé que ustedes no la tienen en el plan de estudio, porque no sé si la verán en la antropología filosófica, pero es muy importante. Y también hay que decir que como el plan de estudio tiene una fortaleza, varias fortalezas, como en este caso la pedagogía especial como espacio de formación para ustedes, futuros profesionales de la educación, también tiene una vacancia o una ausencia, que es la epistemología de las ciencias sociales, que ustedes deberían, pero no nos vamos a meter en eso, pero sí quiero que ustedes sepan que cómo ha sido fundamentado, cómo ha sido justificado, cómo ha sido argumentado, cómo han sido, digamos, desarrollados los sistemas de pensamiento a lo largo de la historia, ¿no? Para justificar la educación especial como espacio específico, especializado, de formación profesional, ¿no? Eh, Obviamente que está en estrecha, decíamos, relación con la educación especial. Entonces, vamos a ver en el módulo 1, vamos a mirar acá en esta misma clase, lo que está, vamos a decir, resaltado en amarillo, es lo que vamos a trabajar un poco el día de hoy en este encuentro. Y lo que es la segunda parte del módulo 1 de la materia, lo que tiene que ver con las normativas, con las regulaciones, con las reglas o los reglamentos y leyes a nivel provincial, local, provincial, institucional, ¿por qué no? También, digamos, para ir de menor a mayor, institucional, provincial, nacional, internacional, que han ido regulando y han ido, vamos a decir, comprendiendo, conteniendo y a su vez justificando y también, como decía, regulando las acciones, las prácticas, como, vamos a decir, por ejemplo, la inclusión, que ha ido de menor a mayor a lo largo de la historia, siendo muy protagonista en las leyes, en las normativas, ¿no? De a poquito vamos a ir viendo cómo a lo largo de la historia antes, las condiciones especiales, por no decir la discapacidad, por no decir la diversidad funcional, era en aquellos años, digamos, pretéritos de mucho tiempo, ¿no? En lo que es la historia antigua,
considerada, por ejemplo, una maldición, ¿no? Quien tenía una condición o una discapacidad, si ustedes quieren, ya vamos a ver que en aquellas épocas casi irracionales, eh, justamente se concebía vamos a decir, la condición especial del sujeto como algo endemoniado, algo que debía ser exterminado, y desde ahí a la actualidad han pasado, digamos, muchas cosas por abajo del puente, no solamente agua, y ya vamos a ver cómo han cambiado los modelos y los enfoques, las concepciones respecto de la discapacidad, de la condición especial, eh, como yo prefiero denominarla. Entonces, la historia de la educación especial, ¿no? En ese sentido, eh, revela cómo han surgido diversas formas de entenderla, esto que yo venía diciendo. En principio era prácticamente un error de la naturaleza y así eran ocultados, eran exterminados. Acuérdense ustedes en la película 300, no sé si algunos han visto en la historia griega, de, vamos a decir, de ese periodo de espartanos en Grecia. Hay una serie de imágenes, de escenas, a donde el que los traiciona, digamos, a los 300 espartanos, era vamos a decir, entre comillas y con todo el respeto, una persona que había sufrido trastornos generales del desarrollo y malformaciones, ¿no? En ese sentido. Y los espartanos directamente lo consideraban como un error y lo exterminaban. Tenían ese pozo profundo donde iban a parar todos los fallecidos y demás para cuidar las cuestiones de contaminación y las enfermedades, ¿no? Pero desde ese momento histórico después se empezó a ocultar, ya lo vamos a ver en el desarrollo en la línea de tiempo, eh, más venido de la edad antigua a la edad media y después en la edad contemporánea, por decirlo rápidamente para que ustedes vean y tengan un pantallazo de cuán fuerte era y cuán, digamos, inconcebible e irracional era esta idea de exterminar con una vida, de una existencia humana por una cuestión que era totalmente irracional, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, la epistemología ha ido justificando la pedagogía especial desde un modelo médico, desde un modelo, vamos a decir, más científico, ¿no? A un modelo más social, de la autonomía, pasando por momentos de enfoques de rehabilitación, ¿no? Entonces, la epistemología como rama de la filosofía que justifica y legitima el conocimiento sobre la Tierra, o las formas de legitimar y justificar racionalmente y no el conocimiento, dan las bases y los supuestos de estas concepciones sobre la evolución, ¿no? De este fenómeno que es la discapacidad, la condición especial, la diversidad funcional. eh, si ustedes quieren, ya vamos a ver cómo en ciertos momentos se habló de retraso, de retardados mentales, después se habló de condiciones diferenciales, después se refirió a la condición especial, se refiere como necesidades educativas específicas, especiales. eh, Después se empezó a hablar de incorporación, de integración, y al día de la fecha, como bien decía, en ese sentido se habla de inclusión, ¿no? Ha tenido una evolución bastante eh, sinuosa, digo yo, en ese sentido, y al comprender esta mirada, esta línea histórica y cómo fue cambiando el fenómeno a lo largo del tiempo, vamos a comprender mejor, vamos a poder incorporar desde otro lugar las necesidades educativas actuales y futuras, ¿no? Como bien digo, creo que acá vale la pena ya hacer un paréntesis bien puntual y decir futuras, porque ustedes van a trabajar con estas situaciones en el aula. Cada vez más, como bien decimos, el crecimiento, la proliferación de dificultades específicas de aprendizaje, de situaciones particulares, de diversidad funcional, como ustedes quieran definirla. Ya vamos a ver cuál para nosotros es la mejor manera de mencionarla, ¿no?
en estos cambios a lo largo del tiempo, van a ser situaciones de trabajo del cotidiano de sus carreras profesionales como docentes, ¿no? En ese sentido, estamos entonces en el eje 1, habiendo hecho un encuadro, una mínima explicación de lo que es la epistemología como rama de que justifica el conocimiento, en este caso el fenómeno de la educación especial. Vamos a ver cómo lo que decía anteriormente, las acepciones, la forma de concebirla y las diferencias que ha tenido la pedagogía especial, ¿no? Cuando hablamos de pedagogía, hablamos justamente de toda la reflexión sobre aquellas prácticas que suceden en el campo de la educación, pero más pensando sobre todo, enfocando, haciendo hincapié en lo que es la transmisión de conocimiento, en las prácticas de enseñanza. Cuando hablamos de educación, hablamos de algo mucho más amplio, que más abarcativo, ¿no? Que tiene que ver con vamos a decir, contexto histórico, cultural, en el cual se fue sucediendo justamente el fenómeno. Entonces podríamos decir que la pedagogía se desagrega de la educación, ¿no? Y la pedagogía especial, específicamente, vamos a decir, se enfoca, más allá de tener en consideración el campo educativo, porque está en permanente relación con todo lo que es el sistema de educación, y obviamente con la pedagogía especial se enfoca en las estrategias, ¿no? Didácticas, en el conocimiento, en el trabajo de construcción, de significación de conocimiento con un estudiante que tiene una diversidad y amerita esa diversidad funcional, preparar propuestas pedagógicas especiales para el trabajo con el mismo, ¿no? Entonces la pedagogía especial tiene esa particularidad, esa especificidad bien puntual, más allá de que necesitamos primero conocer todo el campo de la educación especial y el campo, como hayamos venido trabajando en el cuatrimestre anterior, de lo que significa la pedagogía. Ustedes habrán visto que la pedagogía es inherente a la condición humana, a las situaciones de vida de las personas y sobre todo la educación y en este caso la pedagogía especial como herramientas y recursos para trabajar en el nivel inicial y en el nivel primario. Si no, digo, esto lo quiero aclarar para que no haya confusión. La pedagogía especial no es una disciplina que es meramente instrumental, de aplicación, que yo voy, preparo una actividad, la adecuo para la situación particular, especial de mi estudiante, con dificultades específicas y listo. No, la pedagogía especial también tiene un campo normativo, que es este lema, de alguna forma, de decir, hablemos de inclusión o hagamos inclusión y luchemos por la inclusión permanente, ¿no? Porque justamente lo que habla, o mejor dicho, a lo que refiere de manera concreta es a este espíritu de la educación como elemento que permite la mejora de calidad de vida de las personas y por eso es inherente, está bien, a justamente y esta cuestión del derecho inalienable que tienen todas las personas en el mundo de recibir y, por qué no, transmitir educación, ¿no? Y en ese sentido digo, fíjense ustedes que son términos similares, que están en permanente intrínseca relación, pero son distintos, ¿no? Están interrelacionados, pero dijimos que la educación es un campo bien amplio, reflexiona sobre todo en general, la pedagogía también, vamos a decir, trabaja desde una macro mirada histórica y como hablamos en el cuatrimestre anterior, sobre todo de pensar a la pedagogía policéntrica, ¿no? Como este campo de pensamiento en la educación que me va brindando distintos tipos de herramientas para yo ir trabajando de acuerdo al contexto y las necesidades que se presenten en la instancia, en el encuentro educativo, ¿no? Entonces, comprender las diferencias entre estos conceptos, pilares de pedagogía especial, la educación y la pedagogía, hace a una mejor comprensión al futuro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de educación especial, hablamos de un campo que
disciplinar que está dentro de lo que es la educación en general como campo del saber y del conocimiento, y asimismo la pedagogía con la pedagogía especial, por decirlo rápidamente, ¿no? Pero fíjense ustedes lo más importante de la pedagogía y de la educación especial, que casi vamos a trabajarlas como sinónimos en este espacio, porque realmente están muy, vamos a decir, imbrincadas, están muy emparentadas, están muy vinculadas, eh, pero sí sabiendo que la educación especial tiene que ver con una mirada mucho más amplia que mira la normativa, mira el contexto, mira el sistema educativo, mira la escuela, mira la institución. En cambio, la pedagogía especial también mira esto, pero mira sobre todo específicamente el trabajo con las necesidades específicas o especiales, si ustedes quieren, de ese estudiante, ¿no? Es un trabajo más áulico, más cuerpo a cuerpo, el trabajo de la pedagogía especial, más de persona a persona, digo yo, ¿no? Entonces, hay que tener clara esta diferencia para que no se nos haga un matete y se nos complique para seguir comprendiendo hacia adelante. Entonces, la educación especial se considera, como bien dijimos, o podemos decir nuevamente, la pedagogía especial se considera como un campo interdisciplinario que se basa en disciplinas como la pedagogía, la psicología, la filosofía, la antropología, la sociología, la biología, la medicina, la lingüística, ¿no? Pensar en educación especial es pensar Se quedó sin internet, profe. cómo. Se cortó. Se le cortó, profe. Uy, qué pena. Bueno, voy a apagar la cámara mía. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, profe. Bien. Entonces decía, sigo. Disculpen, no quiero hacerla muy larga porque se nos va el tiempo. Pero esto es importante porque es un basamento, es un cimiento que tenemos que entender. Porque el día de mañana, cuando estemos en el aula, vamos a tener que darnos cuenta, más allá que somos maestros de nivel inicial y nivel primario, del trabajo cooperativo con la maestra de educación especial de la escuela, con la MAI, con la maestra integradora de nuestros estudiantes, y sobre todo de las cuestiones de salud, entender cuestiones de la medicina, de la biología, de las terapias alternativas, de la psicología, de la fonoaudiología. Entonces ya vamos a ver cómo es tan complejo como ampliamente interdisciplinar este campo de la pedagogía especial, ¿no? Y por supuesto decir que la pedagogía especial, como la educación especial, no está subordinada a otras disciplinas, sino que constituye un campo de estudio autónomo, un campo propio, que se va nutriendo de otras disciplinas, interdisciplinarmente y transdisciplinarmente, como bien dijimos, para poder entender su objeto de trabajo, que es el estudiante en condición especial, pero a su vez tiene un campo de estudio autónomo, ¿no? La pedagogía especial cada vez más en la actualidad se está abriendo su propio camino. En ese sentido es difícil y ha sido complejo armar esta propuesta, porque al ser la única que hay en San Luis, y también la que está produciéndose coyunturalmente cambios en la actualidad, es la educación especial, y sobre todo la pedagogía especial está como logrando un estatus epistemológico propio de conocimiento para ser estudiado específico, para ser trabajado en las escuelas, porque como bien decíamos, el incremento de los alumnos con, vamos a decir, diversidad funcional es cada vez mayor en nuestras aulas y en nuestras escuelas, ¿no? Entonces, vemos que la pedagogía se centra en el estudio de la enseñanza y del aprendizaje, de la transmisión, mientras que la educación abarca un enfoque más amplio, como bien dijimos, repetimos, ¿no? En cambio, la pedagogía especial se enfoca en la atención a la diversidad, a las necesidades específicas de los estudiantes con diversidad funcional o con discapacidad que llegan a nuestras aulas, que llegan a nuestras escuelas, que están en nuestros sistemas educativos y que nos interpelan a conocer
a trabajar interdisciplinarmente con otros campos del saber, como la fonología, la psicología, que también, dicho sea de paso, son espacios curriculares de formación en su profesión, digamos, en su plan de estudio, para, digamos, el día de mañana ustedes desempeñarse como profesionales, vamos a decir, con formación integral dentro del campo profesional específico que es la escuela o los espacios educativos no formales, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que a lo largo del tiempo, bien decía, cuando comenzábamos la pedagogía especial, ha tenido una variada acepción o vamos a decir conceptualización o nombre, si ustedes quieren, a lo largo del tiempo, como conceptos específicos al día de hoy para atender las necesidades educativas de los estudiantes especiales, ¿no? Entonces la diversidad terminológica la vamos a ir conociendo, como bien decía hace rato, en pedagogía especial, y vamos a ver por qué algunas son más no tan pertinentes a la época de hoy porque resultan contradictorias a la concepción humana del sujeto que aprende y que necesita aprender para emancipar su conciencia, para educarse, ¿no? Y para poder vivir de mejor manera en el mundo que lo rodea, pero a la vez refleja la complejidad y la evolución de los cambios conceptuales a lo largo del tiempo, ¿no? Como bien dice la diapositiva. Entonces, la educación especial no se basa en la ciencia natural, como es la biología, como es si bien muchas veces se necesita o tiene en consideración lo que la ciencia biológica o la ciencia de la medicina puede llegar a opinar, decir, aportar alguna situación de educación especial, de vamos a decir, una casuística, un caso, un estudiante, una experiencia, digamos, puede llegar a hacer sus aportes o a tener sus apreciaciones. La educación especial, y esto es muy importante que lo entendamos, no se basa en la ciencia natural, no es 2 más 2 es 4. Acá son construcciones de conocimiento, vamos a decir, eh, eh, no son objetivas, pero sí son subjetivables, son perfectibles, son transformables, todo el tiempo están permanentes cambios y siempre priorizando en el horizonte la condición humana, ¿no? Creo que es eso lo que hace que la pedagogía especial no se base en la ciencia natural, en el método científico de laboratorio, ¿no? En lo que es la racionalidad a ultranza, del método empírico, ¿no? Del método científico, bien decía, y su objeto de estudio no siempre es verificable, según, vamos a decir, eh, los enfoques medicinales, biológicos o las miradas más determinantes que pueden llegar a hacer la ciencia de una situación educativa especial, ¿no? Entonces, todo es construible, todo está sujeto a abordajes, está sujeto a subjetivaciones, está sujeto a mejoras y en ese sentido, por eso la pluralidad metodológica que viene a hacer un aporte importante, porque a cada situación es un poco el dispositivo metodológico didáctico que cada maestro construye para favorecer el aprendizaje de su estudiante, ¿no? Es decir, la diversidad didáctica del trabajo, ya vamos a ver en otras unidades más adelante, es importante porque uno tiene que, como dice ese meme, ese flyer que anda dando vuelta por ahí en las redes sociales, tal vez el alumno no tenga un problema de aprendizaje, sino sea el maestro, ¿no? Como bien dice, el que tenga que cambiar la manera de enseñar para que ese alumno pueda entender, para que ese alumno pueda aprender. ¿Está bien? Y me parece tan cierto como genuino esa expresión, ¿no? Eh, es como dice ese chiste también. Tal vez yo no tengo un problema de aprendizaje, usted tenga un problema de enseñanza, le dice en una viñeta, digamos, una estudiante a una maestra que está sentada en un banco de escuela. Y sí, muchas veces hay que
pensar en nuestra capacidad como docentes para diversificar el enfoque de la enseñanza con el que trabajamos, para favorecer al estudiante, que esos son contenidos de las próximas unidades de la materia. Entonces ya vamos a ir profundizando, pero es importante saber esto, ¿no? Hay que modificar la forma en la que enseñamos, de acuerdo a la necesidad o a la forma de aprendizaje que nuestros estudiantes tengan, ¿no? O contengan o los posibiliten aprender, ¿no? También, como concepto del eje 1, pensar en la identificación del sujeto de la educación especial, ¿no? Es crucial para garantizar la adecuada atención y apoyo a las necesidades específicas de cada individuo. Acá la profe Amanda me compartió una autora, yo indagué un texto, me pareció interesante, lo charlamos con el equipo, con Joana, y la capacidad de ser sujeto, y acá presten atención porque no es tan sencillo de comprender, pero es importante saberlo porque es el espíritu de trabajo en el que sostenemos la epistemología de la educación o de la pedagogía especial desde este equipo, ¿no? Nosotros pensamos que la capacidad de ser sujeto cuando trabajamos con la discapacidad es poder saber decir que no, en el sentido en que muchas veces decimos, no, este no va a poder aprender, no, me parece que hasta acá tiene un techo, me parece que no puede aprender a leer, o que no puede sumar, o que muchas veces, mirá, no te esfuerces porque ya lo hemos intentado y no está pudiendo lograrlo. Yo creo que justamente Pérez de Lara lo que manifiesta en su texto, en su libro, la capacidad de ser sujeto y identificarlo al mismo, para trabajar en la pedagogía especial, en las intervenciones, es justamente este espíritu de decir no, me parece que no está como probada, no se ha hecho todo lo posible para seguir trabajando con este estudiante, ¿no? Y oponerse a la negación de los límites, dice la autora. Yo no creo que sea conveniente ni positivo limitar, rotular, ponerle un techo a este estudiante, justamente, y ella dice, tenemos que saber así que no. El no es esencial para poder seguir trabajando en la proyección con nuestros estudiantes de condición especial, ¿no? Y negar este límite que muchas veces ponen los terapistas, los médicos, los neurólogos, ¿no? Y seguir trabajando, ¿no? en la diversificación de propuestas para encontrar la manera de poder llegar a aportar algún conocimiento, alguna mejora, o poder cumplir con el objetivo de transmisión de conocimiento que muchas veces indica el diseño curricular para el alumno del nivel inicial como el de primaria, inclusive, ¿no? Es decir, entonces el título de este libro refleja justamente este espíritu de decir, no me vengas a poner un techo, un límite, porque hay que probar muchas otras cosas que pueden llegar a ser útiles para mejorar el aprendizaje, la capacidad de aprender de este sujeto, ¿no? Entonces, eh, el título decía del libro refleja esta preocupación por la falta de capacidad para oponerse a la negación de los límites, ¿no? Es decir, no limiten, yo me opongo y sigo intentando, sigo probando, busco ser capaz de ser sujeto, busco la capacidad justamente de ser sujeto y de que ese estudiante pueda también construir su capacidad de subjetivación, de aprender, de mejorar, de incorporar conocimiento y prácticas que le sirvan para mejorar su calidad de vida en concreto, ¿no? Entonces es importante identificar la capacidad de ser sujeto, la capacidad de decir no, para esta identificación temprana también tenerla presente, sobre todo en el nivel inicial. Empezar a formar en pedagogía especial dentro de los profesorados, no solamente sirve para planificar en conjunto con nuestras maestras en el aula, en la institución, para hacer proyectos inclusivos, para realmente a entrenar el ojo que ayude justamente a lo que esta diapositiva plantea, ¿no? Esta identificación temprana, atención temprana del sujeto de la educación especial permite
o encontrar, identificar un sujeto de la educación especial, porque muchos chicos llegan al sistema educativo como sujetos de la educación y resulta que por falta, digamos, de prevención, por falta de capacidad de identificación, eh, no nos damos cuenta y ese estudiante se convierte en un sujeto de la educación especial. Y bueno, justamente prevenir con la atención temprana en el nivel inicial decía como en el nivel primario, justamente ayuda a, a llamar la atención, aprender, vamos a decir, la alerta, como quien dice, ¿no? Para identificar dificultades en una etapa temprana, las cuales se pueden implementar en intervenciones y estrategias de apoyo por el maestro, por la maestra, como por la escuela, por la institución, antes de que los problemas se agraven. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante la atención temprana identificada para trabajar cuanto antes sea posible, porque la edad, yo les voy a compartir después un video chiquito, cortito, ahí que estuvimos viendo con las profes de Francesco Tonucci, y él dice que la edad más educativa, la etapa de formación más importante del ser humano no es la universidad, muchas veces. Lo es también en su sentido, en sus partes, pero lo que, vamos a decir, plantea o produce, construye los cimientos de una casa, los basamentos, como decíamos recién, lo más importante está en los primeros años de vida, dice él, y que es realmente ahí donde se produce, voy a dar, perdón, admisión, dice Tonucci, es realmente ahí donde se produce eh, la constitución del psiquismo, donde se producen los aprendizajes más significativos, donde se producen las huellas que van después al desarrollo ulterior, posterior, a permitir al estudiante desenvolverse y desempeñarse en otras instancias, en otros contextos de la vida joven, adulta y también de la niñez de mejor forma. Porque si nosotros identificamos una dificultad de manera temprana, ayudamos a que eso se trabaje y se supla, o se, vamos a decir, que con atención se supere, ¿no? En el caso de las dificultades específicas de aprendizaje, y para que no se agrave, porque si nosotros vamos a decir, hacemos un caso omiso, la vista gorda, a un niño que nos damos cuenta que tiene un problema, una dislexia, que tiene, vamos a decir, una dificultad en el razonamiento, y vamos prendiendo la alerta, como yo decía, para hablar con la escuela, con los padres, sugerir en ese sentido otra intervención o interconsulta en el caso que sea necesario, con neurólogos, con especialistas, con otros terapistas, para que al desarrollo ulterior no se agrave esa capacidad en el estudiante, sino que se pueda superar, ¿no? Esto puede prevenir el desarrollo de dificultades más serias en el futuro, como el fracaso escolar o problemas afectivos, emocionales o de otra índole de aprendizaje, ¿no? Entonces, en este sentido de identificar el sujeto de la educación especial y sus, vamos a decir, potenciales, capacidades, sabemos que hablamos muchas veces cuando es identificado, damos cuenta de necesidades particulares que este estudiante tiene. Cada sujeto de la educación especial debe ser abordado con un dispositivo pedagógico que esté pensado para su, vamos a decir, participación, para su incorporación, para su inclusión, está bien. Muchas veces decimos que es importante desde un enfoque de la inclusión trabajar las planificaciones, que ya vamos a ver este tema enseguida cuando hable de la escuela especial y de la escuela, vamos a decir, común, que muchas veces sucede. Las planificaciones, las propuestas están pensadas en su formación de manera homogénea para las aulas de la escuela común, pero muchas veces esas planificaciones tienen que registrar necesidades particulares, y es ahí cuando yo planifico en conjunto con la maestra especial, planifico y produzco actividades que sean por igual para todos, que tengan consideraciones para aquellos niños que necesiten adecuaciones,
que necesiten, vamos a decir, ajustes razonables, si se quieren decir, o alguna consideración en particular especial para producir beneficios en su desarrollo y aprendizaje integral, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos en la actualidad de la escuela común, como en la escuela especial también sucede, con necesidades específicas al identificar este sujeto. Hablamos de diversidad de condiciones, de adaptaciones individuales, de equidad en el acceso, ¿no? A la hora de planificar con un aseño de educación especial en la escuela, con el equipo interdisciplinar. Hay muchas escuelas que tienen sus equipos interdisciplinares. Cuando planificamos también teniendo en cuenta los objetivos que están trabajando los terapistas como apoyo, la familia en la casa, cuando identificamos, ya vamos a ver por qué hoy podemos hablar y podemos decir con total plenitud y libertad que si la familia lo cree correcto, el sujeto de la educación especial, eh, de acuerdo a las necesidades particulares que presenta en su propuesta para la enseñanza, ¿no? Y para su aprendizaje, puede estar en la escuela común si la familia por derecho así lo cree, ¿no? Es decir, el principio, ya vamos a ver en las normativas, de inclusión es para todas las escuelas por iguales. Cada escuela tiene la obligación de garantizar el acceso, por más que sea una escuela común, a los niños que puedan venir con algún diagnóstico particular, como una dislexia, un trastorno del espectro autista, un trastorno del déficit de la atención y de hiperactividad, que es lo que más presente hay hoy en la escuela primaria, como se presentan de manera temprana también en la educación inicial, ¿no? Entonces, sabemos que las necesidades específicas están en la escuela especial, ya lo sabemos que sí, se hacen las adecuaciones para beneficiar a ese estudiante, se acomodan los espacios, edificios, los asientos, los recursos didácticos, los materiales, las adaptaciones individuales, y también en la escuela actual, en la escuela primaria, con una escuela inicial actual, ahora, recién ahora, a lo largo de la historia, se están como teniendo en cuenta estas necesidades específicas y se están adecuando las condiciones para la diversidad que cada uno de los estudiantes presenta, ¿no? Que cada uno de los alumnos que, vamos a decir, hacen a la diversidad de las aulas heterogéneas que se están construyendo, que se constituyen hoy en la realidad educativa de nuestro sistema, ¿no? Entonces, también hablar de accesibilidad tiene que ver con hablar de equidad, que ya vamos a ver a qué nos referimos, como a la hora de pensar una actividad, que ya lo vamos a profundizar en otras unidades, siempre digo eso, como la forma de evaluar en la educación especial, también la forma de certificar que tiene aquel sujeto de la educación especial, como los derechos, normativas y legislación, que es un tema aparte. Yo quiero aprovechar para decir aquí que dentro de la carpeta de la bibliografía del eje 1, ustedes tienen una carpeta que tiene toda la normativa sobre los derechos y la legislación del sujeto de la educación especial como modalidad del sistema educativo, como la educación especial, vamos a decir, eh, espacio interdisciplinar de formación y de trabajo que hoy es vigente y muy presente en la escuela común. Entonces ya vamos a ver cómo se va inmiscuyendo este sujeto de la educación especial dentro de la escuela actual, de nuestra escuela común. Y aquí rápidamente, no me voy a detener mucho porque ya han pasado muchos minutos, pero porque quiero llegar a otros puntos que me parecen también muy relevantes, pero necesitamos hacer como una mirada panorámica histórica, clasificar, entre comillas digo, o mejor dicho, caracterizar. Yo usaría esa palabra, sacaría esta de clasificación, como dicen los autores, y hablaría más de caracterización histórica de los modelos y paradigmas de la educación especial. Y tenemos que hacer también un parate acá muy breve para decir que los paradigmas, como palabra, como concepto, vamos a decir, remiten a la idea de
mirar en su totalidad un fenómeno y su comportamiento dentro de un tiempo-espacio de la historia de las comunidades, de las sociedades, ¿no? Un paradigma tiene que ver como una manera de concebir, una forma de aceptar, una manera de definir un fenómeno. En este caso es la educación especial y su historia, en sí misma también, dentro de ella la pedagogía especial, ¿no? Y tenemos que decir que muchas veces los modelos no son exclusivamente pertenecientes o no son exclusivos eh, o remiten a un solo paradigma, ¿no? A veces los modelos pueden jugar o pivotear con uno o dos, con un paradigma, o hay modelos que remiten a un paradigma, digamos, de manera más específica y puntual. Hay modelos que toman aspectos, de, vamos a decir, distintos aspectos de diferentes paradigmas, ¿no? Entonces, para hablar de la historia de la educación especial es necesario mencionar que ha habido distintos paradigmas y a su vez diferentes modelos, y revelan diferentes enfoques a lo largo de la historia que han moldeado la forma en la que se aborda la enseñanza a individuos con necesidades especiales. Ya hablamos recién de lo que fue la edad antigua, ¿no? Rápidamente esto de hablar de un defecto de la naturaleza, de un castigo de Dios. Se miraba al distinto, al otro, con dificultades especiales o de aprendizaje, dificultades especiales, digo, en el aprendizaje, como alguien que eh, era oculto, más devenido el tiempo a la actualidad. Hay un cuento que yo leí hace mucho tiempo que es de Mujica, son 4 o 5 páginas, ya voy a ver si lo encuentro para compartírselo, que él relata cómo en los principios del siglo XX, no hace mucho tiempo atrás, hace tal vez 100 años, un poco menos tal vez, cuenta la historia de una persona con diversidad funcional, de una persona con discapacidad, que estaba oculta, escondida en la puerta de una pieza en la casa de una familia, y no la mostraban, no la sacaban a la luz, no, es decir, eran negados, ¿no? Eran, vamos, no bendecidos, se entendían. Lamentablemente en esas épocas era como muy prejuicioso, era como muy, vamos a decir, sensible, y la gente que tenía un integrante de la familia con una discapacidad lo ocultaba y le parecía una humillación. Entonces, en ese sentido, vamos viendo que a partir de esos orígenes, de esas ideas, de esas concepciones, de esas maneras de entender la educación especial, después vino este modelo médico, también de principios del siglo XIX y del siglo XX, el siglo pasado, como yo bien decía recién, que entendía la discapacidad como un defecto, una enfermedad, ¿no? Un desperfecto biológico del cuerpo, que necesitaba tratamiento médico o rehabilitación, y los profesionales de la salud denominaban el campo de esta forma, ¿no? Desde el modelo médico, y el objetivo era curar, tratar de revertir, si ustedes quieren, esa condición, que al día de hoy sabemos que algunas han sido de por vida, que nos acompañan hasta el último día, ¿no? Y otras se pueden corregir, otras se pueden superar, otras se pueden mejorar, se pueden ajustar, y eso justamente es el trabajo de la pedagogía especial, ¿no? Tratar de poder ayudar a superar, no a corregir, pero sí a superar, a mejorar, decirlo desde ese lugar. Y las prácticas eran de instituciones cerradas, en hospitales de salud mental, servicios médicos con escaso énfasis en la educación formal. De hecho, ni siquiera se hablaba de llevar al retardado mental a la escuela. Era casi inconcebible en ese tiempo, era vamos a decir, un error garrafal, era un defecto. Las escuelas de retardados mentales, como se le decía en la época, ¿no? Era, vamos a decir, para ello, y no era posible pensar, como hoy sucede, que un chico que tiene tal vez una dislexia, un TEA, pueda ir a la escuela común, como sucede en nuestra actualidad, ¿no? Entonces las personas con discapacidad eran segregadas, apartadas, ocultadas, aisladas, ¿no? Eso tiene que ver un poco con el origen del modelo médico, y después también
dentro del modelo médico, digo yo, o del paradigma de la prescindencia, se juntan, ¿no? Esta cuestión de la segregación, de la exclusión de personas. Por eso yo decía que los modelos no son excluyentes de un solo paradigma, o no pertenecen a un solo paradigma. Hay modelos médicos que pertenecen al paradigma de la prescindencia, que ya vamos a ver que significa prescindir, significa desestimar, significa, vamos a decir, eh, desvalorizar, significa correr, abandonar, si ustedes quieren. Justamente prescindir no es preciso, no se precisa, no es utilizable, ¿no? Entonces, el paradigma de la prescindencia también tiene vínculo con el modelo médico, en ese sentido, de segregar del defecto de la enfermedad para poder curar, entre comillas, ¿no? Y plantea la exclusión de las personas con necesidades educativas especiales, sustentando la creación de entornos segregados, ¿no? Como los hospitales de salud mental, las escuelas para retardados mentales, las escuelas especiales. eh, es decir, están apartados porque la sociedad prescinde de las facultades, de las atribuciones, de los potenciales de este sujeto de la educación especial, y en pedagogía también está vinculado, como bien digo, a todo lo que es las escuelas para retardados, y después en el tiempo lo que se vino dando las escuelas de rehabilitación y las escuelas especiales en sí, que si se quiere decir de alguna manera iban a aquellas personas, sujetos que tenían, vamos a decir, un trastorno agudo, ¿no? Con una dificultad, si ustedes quieren, profunda. En cambio, en las escuelas especiales ya eh, iban a aquellos alumnos, estudiantes que tenían, vamos a decir, un trastorno moderado o leve, ¿no? Aquellos sujetos de la educación especial que estaban en situación, digamos, muy comprometida directamente, y terminaban transitando institutos de rehabilitación, institutos apartados, segregados, y aquellos que estaban más leves o moderados en su condición iban a las escuelas especiales, ¿no? Pero de alguna manera también se prescindía de ellos, se abandonaban. Entonces, el paradigma de la rehabilitación, seguido del paradigma de la prescindencia, también tiene que ver con el modelo médico, y también tiene vinculación con un modelo psicológico, ¿no? Porque esto de pensar la capacidad de poder curar, de resolver, de poder superar, de poder, vamos a decir, corregir, como decía el modelo médico, tiene que ver con la rehabilitación, de pensar de que con terapias, que con ejercicios, con trabajo, con intervenciones específicas, ya sea en la disciplina médica, en la fonológica, en la psicológica, en la neurológica, en la psiquiátrica, eh, se pensaba justamente, o se sigue pensando en muchos casos, que este paradigma de la rehabilitación tiene que ver con las capacidades limitadas de la persona, y hacen énfasis en la rehabilitación, en la terapia permanente, ¿no? Donde viene acompañado de una carga de ideas un tanto eh, resilientes del modelo psicológico, que tienen que ver justamente con esta idea de poder superar, corregir a través del esfuerzo de la terapia, de la rehabilitación, ya sea una discapacidad corporal, una cuestión más cognitiva. Se realizaban evaluaciones para clasificar y categorizar a los estudiantes en este paradigma dentro del modelo psicológico, ¿no? Entonces, a partir de este test eh, que se realizaba, que ya lo vamos a trabajar en la unidad 2, vamos a ver cómo se medía en el paradigma del médico, en el paradigma de la rehabilitación, en el modelo médico, perdón, paradigma de la prescindencia y de la rehabilitación, cómo se medía la capacidad de la inteligencia cognitiva. Hay una fórmula que utilizaban, ya la vamos a conocer, es muy sencilla, en ese sentido se establecieron unas escuelas especializadas, como bien decía recién, donde los sujetos se rehabilitaban, ¿no? Se adecuaban los currículos, las actividades, los hábitos, los cambios edilicios,
¿no? Y tuvo una fuerte tendencia en su momento porque eh, los sujetos especiales que acudían a estas escuelas de rehabilitación, a estos institutos de rehabilitación, eh, mejoraban su calidad de vida, ¿no? Pero seguían siendo, o sea, la sociedad prescindía, seguían siendo excluidos, seguían siendo desintegrados de lo que es la sociedad en su conjunto, ¿no? Es como que se seguían ocultando, se seguían de alguna manera negando, pero bueno, ahí acá ya hay un cambio positivo que empezamos a ver la terapia como una manera de trabajar actividades, inclusive las pedagógicas adecuadas, diversificadas para la necesidad específica de ese estudiante, ¿no? Sí, es que más que nada, discúlpame, Nico, es como que por ahí esto, ¿no? O sea, aplicaban actividades o estos test, para rehabilitar, ¿sí? Ciertas terapias, pero en el fondo es como que, bueno, eran vistos, bueno, que rehabilitábamos como para ver si eran aceptados o incluidos en la sociedad. Es como una forma de dibujar, tal cual, tal cual. No quiero hablar mucho porque estoy como media difónica, pero No, bueno, profe, gracias porque usted es palabra autorizada porque viene de formación de ese campo, así que cuando quiera hacer algún aporte, bienvenido, a profe Joana, quien quiera hablar, tome la palabra. Ya me quedan pocas diapositivas, voy a ir pasando lo más rápido que pueda. Usted sabe que a mí me gusta hacer presentaciones completas y que sean serias, de calidad, porque ustedes necesitan tener, y con el equipo siempre lo decimos, ¿no? Una buena formación integral. Entonces, permítanme que me tome unos minutos más, pero vamos a seguir adelante. Entonces, el paradigma de la autonomía personal, seguido el paradigma de la prescindencia y el paradigma de rehabilitación, eh, tiene que ver concretamente con un avance en pensar, digo, acercándose en el tiempo al modelo social de concepción de la discapacidad o de la educación especial, ¿no? Que promueve el desarrollo de la independencia. Ya hay un corrimiento a donde se trabaja para que ese sujeto sea autónomo y no sea totalmente dependiente de la rehabilitación. Discúlpenme un segundo, anda con la mamá que estoy trabajando. Vale, gracias, hijito. Entonces, eh, está como empezando a llegar el modelo social en la segunda mitad del siglo XX, que empieza a hablar de integración, empieza a hablar de inclusión, empieza a hablar de que justamente el enfoque del modelo social, ya tenemos un texto ahí de una autora que lo menciona y otros autores también trabajan en el modelo social en la unidad 1. Y ellos nos cuentan justamente que la discapacidad no surge de la persona que tiene un déficit o que tiene por ahí una imposibilidad o que tiene por ahí, si ustedes quieren, una condición especial, sino que surge en la incapacidad de las personas o del contexto mismo de no integrar, de no incluir, para ser más preciso, y es decir, un entorno que no está diseñado para acomodar la diversidad, ¿no? Entonces empezamos a reconocer que la sociedad está fallando, que no estamos aceptando, que estamos segregando, que estamos seleccionando, que estamos dividiendo, que no estamos humanamente considerando al otro ser, por decirlo entre comillas, con todas sus capacidades bio, psico, espiritual, eh, respetando su integridad, su afectividad, sus emociones, sus derechos. Entonces el modelo social empieza a acercarse más llegado a nuestra actualidad para empezar a plantear este cambio, ¿no? Promocionar la inclusión en lugar de la segregación, con énfasis en la eliminación de barreras físicas y sociales, hacer, vamos a decir, un trabajo mucho más de visibilizar en todos los ámbitos culturales, en el educativo, en el campo de la salud, en el campo, digamos, de la cultura, de la política, en el campo del trabajo, esta cuestión de inclusión laboral. Bueno, ustedes saben que en los últimos años, hago un paréntesis muy rápido, vamos a tener que empezar a mirar, si puedo más adelante voy a hacer una selección de contenidos sobre eso, de cómo articula el paradigma de la autonomía personal y el modelo social con la necesidad de mirar la pedagogía especial en función del campo de la salud, cómo articula, cómo se vincula la pedagogía y la educación especial con las interdisciplinas de la salud en la escuela
y como también mirando un poco lo que significa el derecho al trabajo, ¿no? Pensando en los docentes que tienen por ahí alguna dificultad. Yo tenía una profe de inglés en la secundaria que era, vamos a decir, pues transitaba en una silla eh, con ruedas, ¿no? Para transportarse. Eh, pero ella era impecable, una excelente profesora de inglés, muy conocida en Villa Merced, ahora ya debe estar grande mi profe, pero ella muchos años iba, bueno, es un ejemplo, para saber de que hay leyes que garantizan también, más allá de que nosotros nos enfocamos en el nivel inicial y primario, eh, el espacio laboral para personas con dificultades o con condiciones especiales. Entonces, este paradigma del modelo social, de la autonomía personal que empieza a promover la independencia en lugar de la segregación, pone énfasis justamente en adaptar el entorno educativo y fomentar la participación en comunidad, ¿no? De incluirlos en todos los espacios, en todas las instituciones, en todas las organizaciones, empezar a respetar esta idea de hablar sobre la diversidad funcional a la hora de pensar en la discapacidad, ¿no? Entonces, tocando la diversidad funcional, a nosotros nos parece un concepto muy genuino para hablar en vez de decir discapacidad, hablar de diversidad funcional. Y yo les voy a explicar por qué rápidamente, perdónenme el tiempo, me van a matar, pero lo necesito hacer, es que la diversidad funcional en su momento fue un concepto acuñado por el español José María Sánchez, que es el padre de una gran escritora pedagoga de educación especial, que es Pilar Arnaiz. Este concepto, perdón, se desarrolló en un momento histórico que no fue hace mucho tiempo atrás, ¿no? Como una alternativa al término de discapacidad. Porque hablar de discapacidad es chocante, fuerte, es realmente, vamos a decir, como violento, digo yo, ¿no? Marcar, hacer hincapié en el prefijo dis que habla del vacío, de la incapacidad, ¿no? Entonces, con el objetivo de enfocar la atención en la variabilidad de las capacidades humanas y en la necesidad de adaptar los entornos y las prácticas para incluir a todas las personas, independientemente de sus diferencias funcionales, ¿no? Es decir, que bajo esta idea de diversidad funcional, como lo ha acuñado el autor español Sánchez, todos seríamos diversos funcionales, porque todos tenemos talentos, tenemos distintos tipos de potenciales en nuestras capacidades, y Sánchez, como otros defensores del concepto de diversidad funcional, promueven una perspectiva que considera que las diferencias en capacidades no deben ser vistas únicamente como deficiencias o limitaciones, sino como aspectos en la diversidad humana que requieren ajustes en el entorno, en el contexto, en el aula, en la escuela, para que ese estudiante, en la planificación, en sus materiales, para que ese estudiante pueda tener una participación plena e igualitaria. ¿Qué pasó en el tiempo? Tan bonito. Este concepto también nace en un foro internacional que tuvieron todos los profesionales académicos, pensadores sobre la pedagogía especial y la educación especial a lo largo y ancho del mundo en el 2017, y ellos se dicen diversos funcionales, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué tuvimos que volver a hablar de capacidad en nuestra actualidad en la Argentina? Y eso lo aprendí estudiando con las chicas de acompañamiento terapéutico de la facultad de allá de Mercedes, donde está la carrera, porque si bien el concepto de diversidad funcional podía reemplazar al de discapacidad, cuando esta nomenclatura, como bien dice la unidad en el programa, cuando esta nomenclatura para denominar el fenómeno apareció en las obras sociales que atendían, como yo bien siempre digo, las terapias, cubrían los apoyos externos, las terapias alternativas y complementarias, está bien, de este estudiante, empezaron a decir, pero no, diversidad funcional, bueno, si todos somos diversos, no necesita entonces una cobertura en la terapia fonológica o en la terapista ocupacional o en la psicomotricista, no, este niño, entonces se volvió a hablar de discapacidad poniendo el acento en la incapacidad para que esas obras sociales
pudieran cubrir las terapias de psicopedagogía, las terapias de fonoaudiología, las terapias de psicología. Entonces, explorando en la diversidad funcional, vemos que a lo largo de la historia tuvimos esta oportunidad, que todavía se sigue mencionando, denominando de esta manera, pero nuestra realidad política, vamos a decir estructural, como coyuntural, sobre las normativas de la cobertura de las obras sociales para aquellas personas que tienen que su condición especial ser patologizada para que la obra social lo mencione como discapacidad y tenga ese paciente, ese estudiante, si ustedes quieren, la posibilidad de tener la cobertura. Fíjense cómo las obras sociales hicieron fuerza para, vamos a decir, patologizar la condición especial del estudiante y volver a hablar de discapacidad para cubrir las terapias varias, integrales, interdisciplinares de la psicología, de la psicopedagogía, de la fonoaudiología, de la psiquiatría, de la neurología, de todas las terapias que hace un sujeto de la educación especial que está en la escuela común, en nuestras escuelas en la actualidad, ¿no? Esto quiero que lo sepan porque es algo muy, vamos a decir, reciente, pero bueno, también podemos hablar de diversidad funcional para no hablar de discapacidad, ya que produce un poco de resquemor, produce cuando uno le dice a alguien discapacitado que sobre su discapacidad o alguien que tiene diversidad funcional que es un discapacitado, no es muy feliz ni muy alegre. Quiero que lo sepan y entonces por eso me tomé el tiempo para trabajar esta nomenclatura sobre diversidad funcional. Entonces, la inclusión educativa implica crear entornos que respondan a las necesidades de todos, la convivencia en la diversidad, es lo que va abriendo la puerta a la inclusión completa. Lamentablemente siempre hablamos con las compañeras, con Amanda, con Joana, hablar de inclusión hoy implica entender que el contexto ha estado excluyendo o excluye, ¿no? Si hay que hablar de inclusión es porque por defecto hay alguien que está siendo excluido. Y lamentablemente este contexto, hoy debemos hablar de inclusión completa, o debemos trabajar, vamos a decir, hacer fuerza, luchar para la convivencia en la diversidad, se llame convivencia en la diversidad antes que inclusión, pero lamentablemente necesitamos hablar de inclusión en todos los órdenes de la vida, porque hay un sistema hegemónico que excluye, hay un sistema educativo que excluye, hay un sistema económico, social que excluye. Entonces nosotros, y hablar cuando veamos pobreza, discapacidad y derechos humanos, que es un tema de la unidad 4, vamos a entender por qué hoy en día tenemos que seguir hablando de inclusión y no de diversidad o de convivencia en la diversidad, pero también nos permite establecer una base más sólida en la cuestión conceptual y también hablar de una permanente transición hacia una inclusión más profunda, efectiva y completa, ¿no? Entonces, la construcción de los fundamentos los estamos dando, los estamos produciendo ahora, se están dando las realidades en las aulas, la práctica, como yo digo, siempre está interpelando a los cambios a la teoría, ¿no? Es decir, la práctica, la realidad educativa en las aulas, en las escuelas hoy, en las escuelas comunes, está obligando, está interpelando que la teoría haga estos corrimientos, ¿no? Y se produzca una convivencia en la diversidad en las escuelas comunes más abierta, ¿no? Entonces la convivencia positiva, respetuosa, ayuda a construir una cultura de la aceptación que no nada tiene que ver con la tolerancia, la aceptación es más genuina, más humana, ¿no? Y es fundamental para hablar de inclusión, para trabajar y para practicar la inclusión educativa, ¿no? Y entonces hay que prepararnos para seguir luchando, fomentando, trabajando. La convivencia en la diversidad nos ayuda a preparar la inclusión de los sujetos de la educación especial en las comunidades educativas, ¿no? Para obviamente seguir produciendo prácticas inclusivas, la conciencia, el respeto por la diversidad, ¿no? Implican un compromiso profundo en su trabajo futuro como profesores y profesoras del nivel inicial y del nivel primario para trabajar con igualdad, para trabajar pedagógicamente con equidad dentro de las aulas y permitir la participación plena, ¿no?
Entonces, este sujeto de la educación especial, esta convivencia en la diversidad, esta inclusión educativa en las aulas, en las escuelas hoy, nos están permitiendo, o mejor dicho, nos obligan a hablar de lo que significan las adecuaciones curriculares, las adaptaciones que un maestro muchas veces hace en clase, en las escuelas, para, vamos a decir, ir produciendo andamiajes que le permitan lo que las maestras dicen en la escuela, equilibrar, ¿no? Es decir, hoy en la mañana estaba observando una chica acá en la escuela 184, su práctica, y me dice, señor, yo tenía 4 integraciones y a 2 los pude equilibrar con el resto, porque trabajé en la nivelación, dice, con ajustes razonables, en la planificación, les busqué actividades que ellos pudieran realizar. Mira vos, profe, le digo, la Silvina es muy comprometida con su trabajo, está en segundo grado, y si los pude equilibrar, profe, usted sabe que me costó, pero lo logré. Entonces, los maestros lo que producen es planificar una serie de programas de actividades, si ustedes quieren, necesarios para que ese alumno pueda ir incorporando los aprendizajes y los andamiajes con la transposición didáctica adecuada para poder aprender. Facilitar la forma que ese estudiante aprende muchas veces nos permite llegar mediante adecuaciones curriculares a la equilibración con el resto, digamos, de sus compañeros. Más allá de que esa equilibración es relativa, porque el aula es heterogénea, no siempre los chicos saben lo mismo, pero por lo menos lo básico para poder trabajar de manera a ritmo más parejo en el dictado de los contenidos en el aula, ¿no? Entonces, ya esto lo vamos a trabajar más en la unidad 4, pero quiero mencionárselo porque fíjense ustedes que trabajar con el concepto de igualdad en los ajustes razonables, en las adecuaciones, muchas veces hacer una sola planificación igual para todos en el aula heterogénea hoy, no me permite que todos puedan ver el horizonte como se ve acá en la imagen del partido de fútbol, ¿no? Sino que trabajar con equidad, es decir, darle a lo que el estudiante necesita equitativamente para que él pueda superar sus formas de aprender y apropiarse sus formas de aprender. Y obviamente que esto es posible en un marco de justicia normativa, de principios de derecho, que me permiten ver la escuela en su totalidad, me permiten ver el partido de fútbol, me permiten caminar la escuela como espacio de educación de manera igualitaria para todos, ¿no? Es decir, justicia es que todos tengan equitativamente lo que necesitan, lo que especialmente eh, están como necesitando incorporar desde el punto de vista de los conocimientos, y en ese sentido las adecuaciones curriculares son la equidad en la propuesta que nos permite equilibrar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, el concepto también de descripción de condiciones especiales es importante tenerlo en cuenta y presente, porque es una buena manera de poder decir de discapacidad, ¿no? En vez de hablar de discapacidad, podemos también hablar de condiciones especiales, ¿está bien? Podemos, en vez de hablar de capacidades diferentes, porque diferentes somos todos, ¿está bien? Como diversos funcionarios también somos todos, podemos hablar de condiciones especiales. Esto implica que abarca una diversidad de necesidades particulares que requieren enfoques pedagógicos específicos con cada uno de los estudiantes. Todos mis estudiantes tienen, los que tienen de alguna manera una condición de sujeto de la educación especial, también tienen condiciones especiales que ameritan o interpelan al docente para garantizar el acceso al conocimiento, trabajar con un enfoque pedagógico y con recursos didácticos elaborados, planificados específicamente, particularmente para ese estudiante, ¿no? Y permitir así después su ulterior desarrollo académico, ¿no? La diversidad de necesidades educativas pueden incluir discapacidades físicas en el aula, necesidades de apoyo emocional, a muchos alumnos, estudiantes que efectivamente no lo están pasando bien, dificultades de aprendizaje a nivel cognitivo, con alguna dificultad intelectual,
También hay distintos tipos de discapacidad en ese sentido, si se quiere decir rápidamente de esa forma, ¿no? Como también comportamientos desafiantes. Hay alumnos que son brillantes en el aula y también son de condiciones especiales y necesitan un tratamiento aparte. Yo siempre les cuento que he tenido varias veces alumnos que se aburrían porque terminaban antes, entonces yo tenía que pensar cuando planificaba no solamente las tareas para en general todos los estudiantes y las estudiantes en el aula, sino también para aquellos que tienen esa rapidez, esas condiciones especiales, esas potencialidades, capacidades de aprendizaje superiores, entonces van como un poco más rápido, porque todos somos diferentes, todos somos distintos, todos somos diversos, y en ese sentido cargamos todos con condiciones especiales, ¿no? Entonces, también cuando trabajamos con el sujeto de la educación especial, hablando de inclusión educativa, hablando de la atención particular, necesitamos también crear vínculos nosotros, a echar mano a distintos enfoques pedagógicos que necesita este estudiante en particular, ¿no? Los apoyos específicos. Entonces muchas veces trabajamos con aquel estudiante que necesita vamos a decir, tal vez una cuestión más conceptual, más de capacidad, más intelectual. Trabajamos con la teoría cognitiva, trabajamos con el aprendizaje por descubrimiento, hacemos reflexionar, ponemos a pensar. Cuando trabajamos, por ejemplo, otras cuestiones más de índole más prácticas, más de habilidades o aplicaciones de ese conocimiento, trabajamos con otros enfoques pedagógicos. Lo que quiero decir en este sentido es que muchas veces los sujetos de la educación especial que llegan a nuestras aulas ameritan que trabajemos con ellos con algunos enfoques específicos particulares. Algunos alumnos que necesitan más trabajar con los aspectos lúdicos, con enfoques de juego, otros que necesitan más el ejercicio, la escritura. Entonces, de acuerdo a la necesidad específica particular de ese estudiante, es el enfoque yo voy integrando, que yo voy, vamos a decir, diagramando, que yo voy entrecruzando, articulando de manera integral para facilitar el aprendizaje de este estudiante, ¿no? Entonces aquí las diferencias entre la escuela común y la escuela especial, yo ahí lo que les puse en este enlace es el audio que me hizo una compañera colega de acá de la Universidad de San Luis, que hace conmigo pedagogía hospitalaria, que es la profesora Valeria Ardoy, que es palabra autorizada, y ella me cuenta un poco cuáles son las formas que prevé la ley para certificar, vamos a decir, a los sujetos de la educación especial, darle el título oficial, ¿no? En el nivel, y cómo es también que prevé después en la segunda parte de la unidad 1 la ley 26.206 en la modalidad de educación especial, cuáles son las consideraciones que hay, ¿no? Y qué sucede en las escuelas en la actualidad. Digo, ¿cómo se trabaja con los sujetos de la educación especial en la escuela hoy? Hay muchas formas de trabajar, de hecho se trabaja de maneras muy diversas. Cada institución elabora un dispositivo particular de abordaje. Ya les voy a contar también cuando trabajemos cuáles son las intervenciones en los espacios escolares, cuál es la manera de planificar para los sujetos de la educación especial, cómo se trabaja de manera integrada entre el docente titular del aula, como van a ser ustedes el día de mañana, con la maestra, vamos a decir, especial de la escuela, con algún otro profesional. Siempre se trata en un enfoque de inclusión, de hacer una planificación que tenga actividades que también le permita desarrollar contenidos, ejercicios y resoluciones al estudiante de la educación especial, ¿no? Pero ella dice, mira, Nico, en concreto, en la actualidad, antes, y aprovecho acá a explicar algo que me parece importantísimo que ustedes lo puedan entender. Antes los estudiantes, obviamente que esto deviene a la necesidad específica que tiene cada uno de los sujetos de la educación especial, pero antes el sujeto de la escuela común, ¿no es cierto?, el estudiante de la escuela primaria, de la escuela
obviamente que en el nivel inicial más aún, porque hasta los 5 años hay que decirlo esto, no se puede, no se debe hacer diagnósticos cerrados, determinantes. Siempre el diagnóstico en las situaciones específicas del sujeto de la educación especial se hace después de los 5 años o después de los 6 años. Entonces en la escuela inicial muchas veces se trabaja mucho la atención temprana, la práctica inclusiva, la diversidad de actividades, digo, pero ya en la educación primaria lo que se hacía hasta hace muy pocos años atrás, cuando un niño, una niña, con este sistema de medición que ya es obsoleto, ¿no? Este sistema de medición de la inteligencia, que es una fórmula vieja que es utilizada para sacar el coeficiente intelectual de la persona. ¿Qué sucedía? Cuando esa fórmula en el resultado yo aplicaba la edad biológica del estudiante y ese estudiante no daba con hasta por lo menos 3 años por debajo del indicador principal, y como que ya venía previendo un techo, o mejor dicho, asomando una limitación determinante en ese estudiante, es decir, se medía la edad biológica intelectual del sujeto, perdón, la edad biológica con la edad intelectual. Entonces, si ese sujeto tenía 10 años, pero intelectualmente los indicadores de esta fórmula del coeficiente intelectual que yo les digo, arrojaba que ese niño tenía digamos, un desarrollo intelectual de un niño de 4 años, ese niño estaba, digamos, en condiciones de empezar a transitar la escuela especial. Hoy en la actualidad eso ya no es más así. Un niño puede ir a la escuela común, a la escuela con inclusión, con estos ajustes razonables, con un proyecto pedagógico individual, que ya lo vamos a ver qué significa más adelante. Pero eso implica que muchas veces en la escuela no le pueden otorgar la atención a su necesidad especial o particular en profundidad, ¿no? Es decir, muchas veces las familias, hasta que no aceptan la situación, digamos, de salud de este sujeto de la educación especial, muchas veces lo que sucede es que niegan, lo siguen mandando a la escuela común, ese niño no promociona a los años y repite hasta 4 o 5 veces. Y ahí recién muchas veces se da cuenta, o porque tiene mucha dificultad en el traslado motor, en lo que es la accesibilidad sobre todo en la escuela, se dan cuenta de que ese niño está necesitando otro tipo de esa niña, otro tipo de atención, que en la escuela especial tal vez sí se lo puedan dar, otro tipo de adecuaciones, otro tipo, digamos, de tratos, otro tipo de actividades que estén mucho más personalizadas sobre todo. Por eso la diferencia entre la escuela común y la escuela especial. Hoy en día el que determina el trayecto de un estudiante o de un estudiante en la escuela especial es la familia, no es el sistema educativo. El sistema educativo incluye en la escuela común, pero llega un momento que ese niño tiene, vamos a decir, cierto nivel de dificultad que no puede promocionar, y antes se decía que si no daba el indicador de la edad intelectual con el coeficiente, con la edad biológica, de maduración biológica, obviamente, que tenía ese niño ya tenía, digamos, un problema ya prácticamente determinante que lo debía llevar a la escuela especial. Ahora ya no, la escuela especial se opta, digamos, desde la familia, desde las terapias, desde los asesores, a enviar al niño o a la niña a una escuela especial, ¿no? Después vamos a ver más adelante cómo es la certificación. Entonces, la personalización educativa, tanto en la escuela común como en la escuela especial, es una realidad, está vigente. Pero la escuela común brinda una educación inclusiva para todos los estudiantes, mientras que la escuela especial, como decía recién, se centra en las necesidades profundamente particulares, ¿no? Estas cuestiones de imposibilidad que ya son muy marcadas, que están muy delimitadas, ¿no? Porque la convivencia en la diversidad, tal como lo entiende Esteban Cole, en la escuela primaria, digo yo, o en la escuela
de nivel inicial se entiende por la necesidad de personalizar la propuesta educativa en un conjunto, dice el diverso, lo pone con un guión así a propósito, y heterogéneo de estrategias y recursos y actuaciones pedagógicas encaminadas a promover el aprendizaje con sentido y valor personal por parte de los y las estudiantes, ¿no? Es decir, desde la escuela inclusiva, desde la escuela común, tratar también de abordar personalmente la situación del sujeto para poder ayudarle a aprender cada vez mejor con este conjunto diverso, heterogéneo de estrategias, de recursos y de adecuaciones pedagógicas, ¿no? Que el día de mañana lo van a vivenciar. Entonces, también existen los ajustes, o mejor dicho, las adecuaciones curriculares en las escuelas especiales. Rápidamente se los menciono porque tienen que saberlo para garantizar una mejor calidad en la atención educativa y del aprendizaje efectivo del estudiante, y se hacen adecuaciones también, como decíamos recién, en los aspectos individuales, en los aspectos materiales, de trabajo didáctico, como en el contenido, como en la comunicación, ¿no?, del maestro alumno, como en la cuestión de edilicia y las actividades, entre otros. Entonces, yendo ya a la parte final de este encuentro, les agradezco si se han quedado a esperar, el análisis de las legislaciones, que lo vamos a trabajar en la próxima clase de teoría, que hay mucha tela para cortar, que ustedes tienen que conocerla, porque eso les permite saber cómo pueden trabajar y cuál es el límite del maestro de nivel inicial y el límite del maestro de nivel primario en la escuela a la hora de implicarse en el trabajo con un sujeto de la educación especial que esté haciendo educación, prácticas de educación inclusiva en la escuela, ¿no? Hay que examinar algunas leyes, regulaciones de inclusión a las personas con discapacidad, hay legislaciones generales, yo las voy a mencionar nada más. Ley 26.206, que es nuestra ley actual, la resolución 270, que es de los ajustes razonables, la resolución 155, que habla de la forma, que son lineamientos para todas las escuelas públicas comunes del país, como la 174, que ustedes tienen que conocer. Ya les voy a sacar, vamos a decir, a extraer los aspectos más importantes para compartirlos en la segunda clase de la unidad, segunda y última, digo, de la unidad 1, como también la resolución 311, que son pilares para quien trabaja en la educación inclusiva, en la escuela inclusiva, en la pedagogía especial hoy, ¿no? A nivel nacional, la ley 26, nuestra ley nacional, como la resolución 311, la ley provincial, como la 270, la 155, que también es nacional. Entonces, en ese sentido, explorando la normativa, sabemos cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades, cuáles son los recursos, cuáles son las herramientas que podemos echar mano para poder trabajar e intervenir con propuestas pedagógicas especiales en nuestras escuelas inclusivas, tanto en el nivel inicial como en primario, ¿no? Acá en este diapositivo, ya para el final, digo, les he colocado dos cosas, que es un enlace a una página web muy bonita, a donde hay muchísimas historias. La página se llama Escuela de Maestros y cuentan muchos, vamos a decir, experiencias sobre cómo se han producido proyectos inclusivos en las escuelas, cómo se han realizado también integraciones y trayectos de inclusión de sujetos de educación especial a la escuela común. Es decir, muchas historias, muchos testimonios, muy valiosos, por cierto, y también pensar en el futuro, de lo que significa la convivencia en la diversidad para seguir pugnando por una educación inclusiva, ¿no? Vamos a seguir pensando en la educación especial y en el sistema de salud, como les decía recién, ¿no? Esto de pensar cómo se han implicado las obras sociales a la hora de pensar el tratamiento de las terapias, de soporte, de apoyo, de alternativas y complementarias de los sujetos de la educación especial, pensar en la pobreza, cuando se junta la pobreza y la discapacidad. Es realmente muy importante saber, porque es muy doloroso, muy triste, y realmente hay que apelar a los derechos, ¿no? Cuando vamos a decir, abordan títulos o situaciones de esta índole
de estas características. Siempre me han dicho mis profes en general que el combo de la pobreza con la educación especial o la discapacidad es realmente un combo mortal, dicen los que saben, ¿no? Pero no insuperable, que eso también es muy importante. Entonces, también pensar en la pedagogía especial y cómo se puede trabajar desde el juego y, por supuesto, entre otras, las desigualdades sociales, la educación emocional en general, ¿no? Así que bueno, concretamente les voy a dejar este Prezi en el aula virtual para que todos puedan tener acceso a nuestra, vamos a decir, presentación, y decirles que muchas gracias por la escucha. Si tienen alguna consulta, se me volvió el Prezi para atrás, por eso lo estoy avanzando, disculpen ustedes, pero la clase de hoy concluiría hasta este punto. Después vamos a seguir con las normativas internacionales, provinciales, nacionales, y también vamos a hablar sobre un paradigma que está empezando a tomar mucha fuerza en el campo de la pedagogía especial, que es la teoría de ya lo tiene, ¿no? Pero ahora sobre todo se está hablando mucho, sobre todo en las prácticas inclusivas de la discapacidad o la condición especial en la escuela común, que es la teoría de la neurodiversidad, ¿no? Es muy interesante, yo realmente no conozco mucho del tema, vamos a hablar ahí con el equipo cómo lo podemos trabajar. Y bueno, desde ya les agradezco el tiempo tan valioso que me han prestado para esta presentación. Cualquier duda, saben que tienen, como siempre decimos, nuestro grupo sincrónico de comunicación, que es el grupo de WhatsApp, que es el más ágil. Y lo que necesiten, estamos para ustedes, para la duda, el asesoramiento, la escucha, aquella duda que parezca menor, deben sacársela, deben consultarla, porque eso va aclarando este campo tan complejo, este compuesto que hemos venido, digamos, a trabajar en este espacio curricular de nuestro plan de estudio, que es la pedagogía especial, ¿no? Así que muchas gracias. Ya seguramente vamos a estar informando sobre el trabajo práctico, que ya lo hablamos con las profes. Va a ser el análisis de videos para que sea más ameno para ustedes, va a ser grupal, y bueno, van a tener que ahí responder alguna consigna y desarrollar alguna narrativa, seguramente alguna escritura, algún texto, para justamente cumplir con el trabajo práctico número 1. Así que muchas gracias, hasta aquí mi presentación. Si me he olvidado de algo, después les voy a avisar, pero ya está esta misma en el aula virtual junto con la bibliografía del eje 1. Ya vamos a estar subiendo el trabajo práctico en las próximas horas. Profes, no sé si están por ahí todavía, les agradezco mucho la escucha. A estudiantes, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, nos escuchamos. Bueno, hemos quedado un poco menos, pero estamos todos. Les agradezco realmente de corazón que se hayan quedado. Yo sabía que iba a ser largo, siempre arrancar con la teoría, y es más, hay cosas que no hemos dicho, porque es muy difícil hacer una selección de contenido de tan, vamos a decir, amplio, complejo tema como es a empezar a pensar la pedagogía especial en nuestro itinerario de formación como profes de educación inicial y primaria. Profe Amanda. No, ahí las chicas están consultando sobre la clase. Sí, va a estar colgada la clase en el campo virtual, así que, y ya se le va a subir el práctico como para que puedan también realizarlo. Muy interesante la clase, la verdad que, bueno, mucha información, pero bueno, la idea es que ustedes puedan ir también visualizando el Power tranquilos, ¿sí? Y a medida que lo van leyendo, bueno, en el encuentro que viene, bueno, pueden hacernos algunas preguntas. Bueno, la idea es siempre es ir socializando y que ustedes tomen la palabra en clase para poder preguntar, para
para poder hacer un intercambio. Esa es la idea, prácticamente. Como dice la profe Amanda, seguramente que después de la clase, que puedan ver el material, el recorrido, cuando empiecen a ver el trabajo práctico, van a surgir dudas y saben que estamos siempre para atender todas sus consultas, ya sea por vía WhatsApp o las clases de consulta que se dan los lunes, saben que siempre estamos para responder. Bien. Bien, muchísimas gracias por todo. A las profes, muchas gracias como siempre por el acompañamiento del equipo. Y bueno, lo que necesiten estamos para ustedes, para responder dudas y demás. Cuando haya novedades serán informados, seguro, informados. Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, profe.